vamos a estudiar en esta noche un tema muy interesante que nos va a ayudar a entender en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Esta es una generación más. Es una generación más. Muy bien, entonces vamos a ir a Eclesiastés 1:4, donde comenzamos la lectura bíblica. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 4. Dice: generación va y generación viene, mas la tierra permanece, siempre permanece. Fíjense qué interesante. ¿Qué es una generación? Miren, una generación es las personas que viven en un determinado periodo de la historia, en un tiempo. Vamos a leer un versículo para que ustedes miren qué es una generación. Vámonos a San Mateo capítulo 1 versículo 17. Perdón, San Mateo 1, 17. Libro de San Mateo capítulo 1 versículo 17. Dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas generaciones hay desde Abraham hasta Cristo? 14 por 3, ¿cuánto es? A ver, 14, 14, 28. ¿Y 14? Muy bien. Entonces miren qué interesante. ¿Qué es una generación? Esas personas que viven en ese tiempo. Ustedes han oído que dicen la gente del 70, la gente del 80, la gente del 90. Fíjense qué interesante. Podemos decir los del 60 o los del 50, ¿verdad? Eso es una generación, esa gente. Y aquí en la Biblia nos va a enseñar hoy algo bien interesante, para que ustedes miren, hermanos, que esta generación ya es la última generación, para que lo entendamos en la palabra de Dios. Miren qué interesante. Dice aquí, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren el versículo 2. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Entonces, cuando vivía Abraham, ¿qué era eso? Eso, una generación. Cuando nació el hijo de Abraham, Isaac, ¿qué es eso? Otra generación. Entonces miren qué interesante. Con su familia usted puede decir, usted tiene un primo, y entonces ese primo tiene más años que usted, unos 30 años mayor que usted, y entonces usted lo ve y usted no tiene mucha confianza con esa persona, porque usted dice, es que yo no soy de la generación de él, o sea, es mi primo y somos familia, pero yo me crié con otros primos que son más allegados a mí. Este primo ya era ya más grande, y muchas veces, ¿cómo le dicen a esos primos? Tío, un tío, le dicen tío, porque realmente pues no hubo mucha confianza y no pertenece a esa generación. Aquí nos está hablando de las generaciones, y vamos a ver en esta noche que esta es la última generación. Ya no se va a levantar más generaciones. Estos niños que están naciendo ahorita, esos niños no se van a convertir en hombres ni en mujeres, como la gente está pensando, que ese es el futuro del día de mañana. Eso no existe, porque hermanos, tenemos que entender cómo está la situación. Entonces una generación es la gente que vive en un determinado tiempo. En el tiempo de Abraham, esa era su generación. De su hijo de Abraham, Isaac, esa era su generación. De Jacob, esa era su generación. Por eso Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es 14. Entonces, en el tiempo de Cristo, esa era su generación también, en los tiempos de Cristo. Miren qué tan interesante. Pero esta generación que se va levantando no conocen a Dios. Vamos a leerlo. Está en el libro de Jueces. Aquí lo vamos a leer. Jueces capítulo 2 y versículo 10.
Jueces capítulo 2 versículo 10. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, ¿quién? Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. A ver, ¿qué pasa con esta gente cuando se levanta una nueva generación? No conocen a Dios. Muy posible que los padres no le enseñaron a los hijos esas cosas y no transmitieron de generación en generación esos conocimientos. Eso es bien interesante. Miren, hermanos, qué lindo esto. Ustedes han visto una familia de músicos. A ver, ¿cómo se transmite eso? ¿Por qué a esa gente le gusta la música? Eso, por generación. Quiere decir que sus abuelos eran ¿qué? Músicos. ¿Y a quién enseñaron la música? A sus hijos. ¿Y qué hicieron sus hijos? Aprendieron. ¿Y le enseñaron a quién? A sus hijos. Bueno, usted ve una familia de panaderos. Eso está bien bonito. Porque los padres enseñaron a quién? A sus hijos. Usted ve una persona que sabe cocinar bien delicioso, y esa persona no fue porque de la noche a la mañana, ¡pum!, las pescó en el aire. ¿De dónde viene eso? De generación en generación. Allá en los pueblos de nosotros, en nuestros países, cuando va a haber una fiesta, siempre buscan a una persona para hacer el venado, para hacer la vaca, para hacer los tamales. Solo esa persona. ¿Por qué buscan nada más a esa persona? Porque saben. ¿Y cómo esa persona viene aprendiendo? Por generación. Sus padres han transmitido eso. Aquí no. Las cosas de Dios aquí no se enseñaron de generación en generación. Se enseñó a preparar el venado, la vaca y todas esas cosas, los panes, y se enseñaron a preparar todas esas cosas, el arte y la música, pero las cosas de Dios, ¿qué? No se enseñaban. Por eso miren lo que dice Jueces 1:10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces miren qué tan interesante. Esa gente no conoce a Dios. Se levanta una gente que de Dios no sabe nada. No sabe ni por qué van a una iglesia. Así es. Hay personas que dicen: yo soy hijo de adventistas y mis padres nací ahí. Yo no sé ni por qué soy adventista. Y hermano, yo le voy a contar una cosa. Eso sucedió en el caso de mi cuñada. Mi cuñada nacida en un hogar adventista. Nacida en un hogar adventista. Estudiada en colegios adventistas. ¿Saben qué hizo ella? Ella fue y se bautizó en la iglesia católica. ¿Por qué ella hizo eso? Hermano, escuchen qué interesante. Entonces ella tiene una niña ahora. ¿Cuál debería de ser el deber de esa persona? Enseñar a su hija. Pero eso no es así. Esta generación se levanta sin conocer a Dios. Y entonces, ¿cómo es esta generación que no conoce a Dios? Una generación ¿cómo? Vamos a ver cómo la llama el Señor a esta generación. Es Mateo 12, 38 y 39. Vamos a ver cómo el Señor llama a esta generación. Porque, hermano, nosotros no podemos ser parte de una generación que tiene maldición encima y que Dios va a destruir. Mateo 12, 38. San Mateo capítulo 12, y vamos a leer, sí, el versículo 38 y 39. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Respondiendo él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Cómo Jesús llamó a esa gente? Generación ¿cómo? Dos cosas les dijo: generación mala y generación adúltera. Mala y adúltera. Bueno, seguramente usted dice: no, pues si ellos estaban en adulterio, ¿qué les hacía la ley? Los apedreaban y los mataban. ¿Por qué Jesús les dijo adúlteros? Les dijo generación mala y generación adúltera. ¿Por qué les diría así? Vamos a ver esta escritura que está en el libro de Isaías, capítulo 53,
4, versículo 5. Isaías 54, 5. Isaías 54, 5. Porque tu marido es Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ok, miren qué interesante. Dice que Dios para su pueblo es un ¿qué? A ver, ¿qué dice aquí? Vamos a leerlo de nuevo. Isaías 54, 5. Porque tu marido es ¿quién? Tu creador, tu hacedor. ¿Cómo se considera Dios con su pueblo? ¿Como un qué? Como un esposo, como un marido, como un marido. A ver, si hay un hombre que está casado legalmente con su esposa y la esposa sale y se va por allá y se une con otro hombre, ¿cómo se llama esa infidelidad? Adulterio. Ese es el adulterio. Si nosotros somos el pueblo de Dios, esta generación, somos el pueblo de Dios, ¿qué es Dios para nosotros? Ajá, Él es Jehová. Nuestro esposo es el esposo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para Cristo? La novia, la esposa. Si la iglesia se va por allá a hacer lo que hizo la muchacha, bautizarse en la iglesia católica, ¿qué estamos haciendo nosotros? Adulterando. Por eso Jesús le dijo, generación mala y adúltera. ¿Por qué razón? Porque ellos a Jehová no lo conocían. De Dios no sabían nada. Y por eso Cristo les dijo, son una generación mala y adúltera. Quería decir que ellos ¿cómo estaban? En infidelidad. En infidelidad. Hermanos, miren, esto es bien interesante lo que estamos estudiando, porque nosotros tenemos que considerar que esa es esta generación. ¿Cómo es esta generación? Eso, esas dos palabras las dice Jesús: generación mala y generación adúltera. Bueno, usted dice, bueno, yo he sido fiel a mi esposa a mí, no ha habido ningún problema de esos. Escuche, estamos hablando de un contexto espiritual. Cuando somos infieles a la palabra de Dios y a Dios, somos unos adúlteros. Eso lo dice la palabra de Dios. No estamos inventándonos una cosa ni creando una doctrina que no tiene fundamento en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios al 100%, al precio que nos cueste, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle y a donde nosotros lleguemos. Dios, si no, Satanás, mire, nos va a barrer. Esta semana sucedió algo bien interesante. Nosotros recibimos una llamada especial por un joven que estaba poseído. Nosotros nos fuimos para allá terminando el culto aquí, pero Satanás no estaba contento. Satanás no estaba tranquilo, porque en el momento cuando íbamos a hacer la oración, íbamos a ungir al muchacho, llegaron los paramédicos y querían hablar con el muchacho y querían interrumpir y todo. Queríamos orar, queríamos cantar y ungirlo. Y en el momento que yo le digo, arrodíllate, ya él ya no quería. Y yo le dije, no, te tienes que arrodillar. Vamos, porque Satanás no se quiere poner de rodillas. Satanás quiere rebelarse, quiere doblegarse. Y ahí está un espíritu de Satanás dominando a ese muchacho. Porque no sé si ustedes recuerdan, ese muchacho dijo, no llores, brother, no llores. ¿A quién me está diciendo no llores, brother? Si ahí nadie estaba llorando, solo íbamos a hacer la oración. Y su actitud de él no era una actitud correcta. Entonces, Satanás en esta generación toma el control ¿de quién? De los jóvenes. Hoy en la mañana va una noticia. Escuchen lo que dice la noticia: 10 heridos y un muerto en Alemania, en disparos. Ahora ya esto es lo que Satanás comienza a hacer. Unas matazones, asesinatos, crímenes por toda parte, que si usted entra a una tienda, ¿cómo entra? Mirando para todos los lados. Porque esto es esta generación. Una generación ¿cómo? Mala, una generación mala. Hermanos, miren, yo no sé realmente cómo era en este país. Yo vine aquí en 1996. Yo no sé si esas bonitas costumbres ya desaparecieron. No sé. Cuando vivíamos en la Florida en 1996, había un árbol de mango muy bonito. Eso es en el Southwest de Miami, en Kendall.
y en la entrada había una cubeta llena de esos mangos, y al lado de la cubeta una canastita llena de billetes. ¿Qué sucede? Que la gente llegaba y decía a un peso. O sea, que usted veía aquellos mangos de ese árbol que habían ahí, y usted quería uno, usted agarraba un mango y echaba el dinero en esa canastita. Y los dueños del mango no estaban allá afuera vigilando sus mangos ni su billete, sino que esta gente, ¿dónde estaba? O en el trabajo, o por allá dentro de su casa, no sé dónde andaba. Esa generación buena, donde había honestidad, ya que ya no existe. Si usted va a poner allá afuera una cubeta llena de billetes y una cubeta llena de mangos, ¿qué va a pasar? Todo se desaparece, porque usted no sabe si es que la gente está pensando que están regalando el dinero, qué es lo que está pasando allí. Pero yo vi eso aquí. Yo no sé si cuando ustedes llegaron vieron eso aquí, que eso existía en este país. Eso existía, hermano Jaime. Nosotros vivíamos en un apartamento. Por la noche dejábamos afuera las botellas de leche desocupada y el dinero. Y por la mañana nos levantábamos, la leche estaba nueva, llena, y las puertas estaban llenas. O sea que alguien venía, hacía toda la transacción y dejaba el dinero en la puerta. En la puerta. Bueno, no sé, hermanos, cómo era de lindo este país. Eso ya no existe, porque si usted da un billete de 20 en la puerta de su casa, yo no sé cuánto tiempo le va a durar, pero aquí había eso. Yo no sé, en mi país ya jamás vi eso. Yo nunca, en lo que tengo de vida, 46 años, jamás vi que pusieran una cubetita llena de mangos afuera y una canastita donde la gente agarraba el mango y echaba el dinero allí. Eso nunca lo vi, solo lo vi en este país. Entonces, ¿cómo era esta generación? Veo una generación sana, una generación honesta. Hermanos, no sé si las hermanas recordarán eso, yo realmente no sé. Dicen las hermanas que cuando una mujer iba a tener un bebé, las vecinas venían y atendían a esa familia. Cuidaban a la señora que acaba de tener el bebé, venía una vecina y lavaba esa ropa de esa casa, venía otra vecina y hacía un caldo para la que tuvo el bebé, venía otra vecina y barría esa casa, venía otra señora y bañaba a los niños de esa señora. Eso lo hacían. Yo no sé si ustedes vieron eso. De cosas. A bajar todo. Wow, muy lindo eso. Bueno, no sé, la hermana Rosalba es manager. Yo no sé si cuando alguien se muda allá, ella manda a todo el vecindario a que bajen las cosas del nuevo inquilino y le manda la aplicación para que vaya un representante y oriente a los nuevos vecinos que acaban de llegar en el vecindario. ¿Pasa eso así? Eso no sucede así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la generación es una generación que ha perdido las buenas costumbres y esas cosas se van perdiendo, hermano. Mire, a mí me parece muy bonito que haya en un vecindario donde usted se sienta, vamos a decir, tranquilo, de dejar afuera hasta el dinero y nadie se va a apoderar de su dinero. Sí. Llegamos de Colombia y rentamos un cuarto. Yo vine con un amigo adelante. Nos rentamos un cuarto, volvíamos de Colombia y vivíamos a la ciudad a trabajar, pero entonces dijimos, bueno, nosotros nos vamos a trabajar y regresamos, le echamos que nos den una llave para entrar a la casa. Sí. Aquí no necesita. Empezamos a cerrar la puerta, pero sin seguro. Después de salir y entrar, ¿cuánto? Wow, muy interesante eso. En el switch del carro. Ya, no me robaron. Por eso, miren qué lindo está eso. Entonces, era un ambiente tranquilo. Usted se sentía en paz. O sea, no está pensando que alguien se va a meter allá. Ahora, hay un plan que están haciendo los vecindarios que llegan y tocan la puerta con una aplicación, no sé qué aplicación es, y se meten a las casas. Y en la Navidad, esto lo han dicho mucho en las noticias, los de
compañías que hacen de entrega de paquetes, porque allá los hermanos que van a ver el sermón en esta noche no saben esas palabras. Cuando nosotros decimos UPS, FedEx, en DHL, ellos no conocen esos términos, entonces uno tiene que decirlos en español. Son compañías que hacen entrega de paquetes. Anteriormente usted ordenaba regalos para toda su familia en la Navidad. ¿Dónde llegaban esos regalos si usted no estaba en la casa? ¿A dónde los dejaban? En la puerta de la casa. ¿Qué está pasando ahora en este momento? En el instante se los llevan, y hay cámaras que han filmado que hay personas que han llegado a levantar esos paquetes, y eran cosas que en este país no existían. O sea, cada vez más. Por eso Jesús dice que esta generación, ¿cómo es? Es mala, es mala. ¿Por qué te vas a apoderar del paquete de una persona que no es tuyo? Cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿Y mi prójimo quién es? Es mi vecino, es el otro, ¿verdad? Entonces eso dice la palabra del Señor. Entonces todas estas cosas se van perdiendo. Tal vez, no sé si ustedes vieron en esos tiempos, si alguien necesitaba cambiar una llanta, venían y lo ayudaban, o alguna otra cosa que necesitara una persona, todo el mundo corría a ayudar. Pero en este momento ya no hay ¿qué? Ya no hay ayuda, nadie quiere involucrarse. Cuando estábamos allá en Miami, estábamos en la iglesia y era la escuela sabática, y yo recuerdo que allá afuera en la avenida Country Garden hubo un gran estruendo, pero grande, 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 y nos salimos todos porque todos queremos ir a ver qué sucedió. Hubo un gran accidente afuera. La señora se alcanzó a bajar del carro y decía, ay, denme agua, denme agua, denme agua. Entonces yo salí corriendo para adentro a buscar el agua, y una hermana que se llama Josefina Concepción, cubana, cuando vio que yo iba con el agua para afuera, me atajó y me dijo, ni se te ocurra darle agua a esa persona, porque si se muere tú te vas a la cárcel. Esa es la ley aquí en la Florida. Dijo, tú no lo puedes auxiliar, o tú eres médico. Yo me sentí muy mal, porque yo dije, esta señora tan entrometida, porque no deja que yo le lleve agua. La señora está pidiendo agua. Dijo, no se puede, porque si la señora por el agua que tú le das se muere, usted se va a la cárcel. No se le puede dar agua. Y nadie se acercó a ayudar a la señora. Ella decía, ay, ayúdenme. Todo esto se le fracturó a la señora. Ella quedó, cuando en el impacto se bajó del carro, pero ahí quedó, no se pudo levantar. Decía, denme agua, por favor, denme agua. Bueno, yo le iba con el agua para afuera, y aquella hermana dijo, ni se te ocurra, no se le puede dar agua. Si se muere la señora, te vas tú a la cárcel, porque no se pueden auxiliar. Y le digo, pero ¿cómo? Si en mi país hay un accidente, todo el mundo corre ¿a qué? A ayudar. Y me digo, pero aquí no es así. Aquí la ayuda que puedes hacer es llamar al 911 para que venga la policía, o venga la ambulancia, o venga quien venga, y ellos se encargan de esas personas. Nosotros no podemos hacer nada. Hermano, yo digo, ¿de verdad que así es? Dices que esa es la ley de aquí. Si tú no la entiendes, tienes que entenderlo. Eso se llama una generación ¿cómo? Mala, una generación mala, porque no quiere escuchar el clamor, la angustia de otra persona. Dice, no, déjalo ahí, déjalo que sufra. Es que eso no es tu problema. El accidente fue de ella, no tuyo, o fue que te chocó a ti. Como a ti no te chocó, entonces deja eso así, y en esto no te metas. Miren lo que dice el Señor Jesús, porque el Señor Jesús describe esta generación. Lucas capítulo 3, versículo 7. San Lucas capítulo 3 y versículo 7. Y es bien interesante esto, hermanos, porque nosotros hacemos parte de esta generación, y también tenemos que tener mucho cuidado. San Lucas capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo los llamó? Generación de víboras. ¿Qué iban a hacer ellos? Se iban a bautizar. A ver, ¿será que bautizarse es malo? ¿Es malo? No, es un paso para la salvación. Pero los que se iban a bautizar, ahí les digo, generación de víboras. Fíjense qué tan interesante. Es su actitud. Es una generación mala, y es la última generación. Es esta generación es la última generación.
Jesús dice algo con respecto a esta generación. Esta generación no va a pasar, ya no van a haber más generaciones, ya no van a existir más generaciones, porque si existieran más generaciones, entonces, ¿cómo sería esto? A ver, un caos. Sí, un caos. Sería un caos y se terminaría esto más rápido, más antes de la cuenta. Se terminaría más. Aquí vamos a leerlo en el libro de vamos a leer esta escritura. Isaías 57, 4. Isaías capítulo 57, versículo 4. Sí. Isaías capítulo 57, versículo 4. Si alguien quisiera leerlo, por favor. Isaías 57, 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Fíjense qué tan interesante lo que dice allí. Dice así. Generación, ¿cómo? Mentirosa. Así lo llama. Isaías 57, 4. Esa es la escritura. En Isaías capítulo 57 y en el versículo 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, una generación mentirosa? Entonces, ¿cómo es esta generación? ¿Y qué más? Y rebelde, es una generación mala. Hace eso. Hermanos, miren, ustedes miren nada más a los niños. Miren esos niños ahora. ¿Cómo son los niños? Hay niños que usted los ve que le dan patadas a los padres. Eso no se veía antes. Bueno, no lo vi yo jamás que un niño le fuera a dar patadas a la madre o al padre. Eso no se veía. O alzar la mano para darle. Alguien nos estaba hablando de eso. Que había un muchacho de 12 años que se fue a tomar licor, borracho, a pegarle a su papá, hermano Isaías. Sí, pero aquí en este país tal vez sí, pero allá en mi pueblo todavía hay ese chamaco. Yo veo porque tengo los hijos. Sí. Que a veces quiere hacer el abuelo así, pero allá pues le educan de una manera como Sí, completamente diferente. Sí, allá pues no, Sí. no nadie lo defiende ni la policía, pero es diferente. Sí, pero hay lugares donde ya se está viendo eso. O sea que esta juventud que se ha levantado ahora es una juventud más mala, que están haciendo cosas peores, que en ese tiempo nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacer eso. Y ustedes van a ver cuántas cosas se escuchan. Cuando vivíamos en Carolina del Norte, unos niños fueron expulsados de la escuela por esto. Los niños agarraron un caramelo, un candy, y lo rasparon. Lo rasparon completamente el candy, lo volvieron polvo. Lo ponían en una hojita y lo inhalaban como que esto fuera ¿qué? Droga. ¿Dónde vieron ellos eso? Todos los niños que estaban haciendo eso fueron expulsados de la escuela. ¿Por qué están haciendo ellos eso? Porque ellos ven eso. Y entonces como ven eso, entonces lo van y lo practican, fíjense ustedes, por la nariz, inhalando el polvo del dulce, del candy que ellos habían rayado así, lo estaban inhalando. Vamos a ver entonces cómo es el carácter de esta generación. Primera de Timoteo 3, 1. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Porque no importa, hermanos, que aquella gente se iban a ir a bautizar y pues el Señor les llamó la atención. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Sí. Segunda de Timoteo 3, 1. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué tiempo está este verbo?
vendrán. ¿Está en pasado, presente o en futuro? En futuro. Entonces, ¿esto era para cuándo? Para el futuro, para nosotros. Miren el versículo 2 dice. Segunda de Timoteo 3:1. Sí, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber esto, tienes que saberlo. Nosotros tenemos que saber esto. Si Timoteo tenía que saberlo, nosotros también. Amén. Que vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y viene en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren qué interesante. Eso describe el carácter moral de esta generación. Punto por punto lo podríamos analizar, pero aquí no terminaríamos toda la noche. Miren lo que dice el versículo 2. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. A ver, ¿habrán hombres amadores de sí mismos? Fíjense que el orgullo de una persona es mucho, que solo piensa en él y en él y en él. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sigo quién, y sigo yo. Ese es el amador de sí mismo, no piensa en otro, no piensa en los demás. Avaros, ¿será que habrá avaricia en este tiempo? Vanagloriosos. ¿Qué es un vanaglorioso? ¿Cómo se siente? Ah, sí, yo sí, los demás no. Eso es la vanagloria. ¿Saben ustedes qué ha llevado a ese candidato a la presidencia de los Estados Unidos? La vanagloria. A Donald Trump lo llevó a esa candidatura la vanagloria, porque seguramente le dijeron, usted con el dinero que tiene y la influencia suya, usted puede llegar a ser presidente de esta nación. Y él dijo, no, pues yo sí. Y ahí se fue metiendo, y mírenlo ya por dónde va. Porque es la vanagloria. Él sí es mejor, los demás no. Y a todas las personas, él las considera como nada, en un nivel muy bajo. Porque así se expresa él en muchos de los discursos y denigra de otras personas. Ustedes lo escucharon hablando que la gente de México que venía aquí solo venían a hacer cosas que no convienen, pero eso no es correcto, porque está generalizando. En todos los países hay gente buena y hay gente mala. Aquí en los Estados Unidos el 100% no es gente buena, ni el 100% es gente mala. Usted va a ver de todas las naciones y de todas las razas que viven aquí, que hay gente buena y que hay gente mala, y que harían cosas muy buenas y que harían cosas horribles, supremamente malas. Miren lo que dice: soberbios. Después de los vanagloriosos vienen los soberbios. ¿Será que hay soberbia? Hay mucha soberbia. Los que no quieren aceptar al Señor ni quieren abrir su corazón a la palabra de Dios viven una vida de soberbia. ¿Será que hay gente blasfema? Bueno, hermanos, cuando oímos los jóvenes diciendo oh my God, eso es una blasfemia. No hay que tomar el nombre de Dios en vano. Su nombre es santo, y nosotros debemos de considerar su nombre santo en reverencia y respeto. Entonces dice, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Habrán hijos desobedientes a los padres? Sí, eso existe, y hay mucha desobediencia y mucha rebeldía. Y dice, ingratos. ¿Habrá ingratitud? Sí hay. Ingratos, impíos. Una persona impía, una persona que no quiere nada con Dios, es una persona mala. Versículo 3 dice, sin afecto natural. ¿Qué será una persona sin afecto natural? A ver, ¿será que si un hombre de estos agarra a una persona y les bota la cabeza así con un cuchillo, esa persona no tiene qué? No tiene afecto natural, porque no tiene sentimientos. Él agarra a esa persona y así mismo la descuartiza. Hermanos, miren,
No sé cuánto recuerda la hermana Nancy Charles. Ella publicó en esta semana en su página de Facebook algo horrible, que oráramos por su pueblo. Se llama Victoria, Tamaulipas. Un padre de familia, su hijo lo mataron. Dice que está enterrando a su hijo por partes. Apenas encontró la cabeza. El Señor iba buscando los pedazos del cuerpo de su hijo. Cuando fue allá a la morgue le dijeron: reconozca el cuerpo de su hijo, a ver entre todos estos muertos quién es el cuerpo de su hijo. El Señor estaba consternado, solo reconoció la cara del muchacho porque fueron descuartizados estos cuerpos. Eso es no tener afecto natural. O sea, una persona que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, que quita la vida a otros de esta manera, sin calcular el dolor que le va a causar a una familia, a una madre, a un padre, a unos hijos, que hace así, entonces no tiene ningún afecto natural. Eso sucedió en Colombia y ha sucedido en muchos países. Esa violencia tan marcada. En Perú había una guerrilla, se llamaba el Sendero Luminoso. No sé por qué le habían puesto ese nombre, Sendero Luminoso, a un grupo de asesinos, porque esa gente eran asesinos. Ellos entraban en los pueblos pequeños y mataban a machete a todos los creyentes. Y Sendero Luminoso mató mucha gente a machete. Brazos y piernas y cabezas volaban por toda parte y sangre. Un presidente llamado Fujimori, él combatió todas esas guerrillas y la nación la libró de todos esos grupos guerrilleros. Mi país no, mi país ha vivido más de 50 años en un conflicto. México ha vivido muchos años en conflicto. Centroamérica ha vivido muchos años en conflicto. Y ahora Venezuela. Entonces estamos mencionando esto porque estamos hablando de una generación como mala y perversa. Gente que no tiene afecto natural, hermanos. ¿Ven ustedes cómo está Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? Se están muriendo de hambre, se están muriendo de hambre. Estábamos viendo un reportaje, un documental, un señor salió llorando de la frontera de Venezuela para llegar a Colombia. Dice: es mentira que en Venezuela hay comida. Ese hombre derramaba lágrimas, decía: son miles de personas haciendo la fila para aguantar hambre, porque no hay comida, no se les está dando comida, y están cruzando la frontera para pedir comida. Hermano, es una pena que aquí se desperdicia tanta comida. Los noticieros están casi mostrando todo el tiempo las personas en Venezuela buscando comida en los latones de basura, en los botes de basura, porque no hay comida. Las madres preocupadas para dar comida a sus hijos. Hermanos, esta es esta generación, una generación mala, una generación mala. Díganme ustedes, esa nación que es rica, es una nación muy rica porque tienen el petróleo. ¿Y qué hacen con el petróleo? Se lo regalan a Cuba, se lo regalan al Brasil, se lo regalan a Argentina. ¿Y cómo está la nación? Mal, están aguantando hambre, están sufriendo por comida. Pastor, Alaska fue de Rusia. Sí. Hace mucho, como 150 años. Lo compraban bien económico de precio, todo el terreno. Y le han sacado mucho. Y todo lo que ellos venden, le dan un porcentaje, claro, poquito, pero el 1% a cada ciudadano. Si eso hubiera hecho en el sur. Sí, fíjense ustedes qué interesante esa gente allá, que es un lugar, un territorio donde el ciudadano cuenta, pero en este caso no. ¿Cómo son los gobiernos? ¿Cómo consideramos los gobiernos de las naciones? A ver, ¿son buenos? Son malos, son corruptos. En cualquier país donde usted vaya, presidente que no saque su tajada no lo ha hecho bien, entonces es una persona muy honesta. ¿Dónde están esos hombres honestos que están administrando las naciones? Por eso hay tanta corrupción. Entonces es una generación mala, desde los presidentes de las naciones, de los gobiernos, los líderes del mundo, que están envueltos en toda esta maldad, en todo este crimen y en toda esta cosa. Por eso la escritura los llama generación mala y adúltera, gente mala. Miren lo que dice. Vamos a leer el siguiente versículo, que es el versículo 3, segunda de Timoteo 3:3. Sin afecto natural, implacables. ¿Qué es una persona implacable? Que no se controla fácilmente con nada. Es una persona implacable, que
le gusta estar ahí en lo malo y no se aplaca con nada. Implacables, calumniadores. ¿Será que eso existe? Sí existe. Calumniadores, interperantes. ¿Existirá la interperancia? Sí. Hermano, fuimos a un restaurante el día de ayer que salimos afuera de la ciudad, en Augusta. Da pena ver, en este país hay mucha obesidad, y a esos buffets es donde más va la gente obesa. Y hay personas que pesan hasta 600 libras, yo no les estoy mintiendo. Caminan así, miren, así caminan, para los lados así. ¿Por qué camina una persona así para los lados? Por su columna, sus piernas no aguantan todo ese peso. Así caminan las personas. Jesús dice, en San Mateo 24 dice, que esta generación es como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Jesús lo dice ahí. ¿Estaban qué? Comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Ahí lo tienen. Ustedes ven una persona de esas en un restaurante de esas que come y come y come y come y come. Bueno, les voy a decir algo a los hermanos. Escuchen este dato interesante. Cuando usted va a un buffet y usted come, aunque sea comida sana, vegetales, frutas y su comida sana, y usted le mete al estómago y le mete, y usted come sin parar, porque usted está viendo que ahí hay bastante comida, más que suficiente para usted comérsela, pueden suceder dos cosas. Una hernia en el estómago, interna. Nuestro estómago es de este tamaño, cuando está sin comida, así, como el puño de la mano, él se cierra. Es 1 litro de capacidad que tiene adentro. Muchas veces nosotros esas cosas no las sabemos. ¿Qué hacemos cuando nos gusta una comida? Repetir 2 veces, 2 o más, y eso no es correcto, porque puede estar muy buena la comida, pero tenemos que tener un control. Tiene que haber un control, y por eso el estómago, entonces hay una hernia, se revienta el estómago, y por el estómago pasan todas esas venas y esas arterias que llegan al corazón y que van a las piernas. Entonces, si colapsa el estómago de nosotros, ¿qué nos va a pasar? Ahí tenemos la muerte. La Biblia le llama eso interperancia. Interperancia. Ya nosotros comimos, nuestro deber es ¿qué? Cerrar la boquita y no meterle más nada. Por eso hay tantos problemas de obesidad. Y si ya hace 6 horas que comimos, podemos volver a comer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer. Bueno, nos vamos a cuidar en lo que nosotros vamos a comer. Una mujer me llamó, eso fue esta semana, me llamó diciéndome: ay, estoy en el hospital, por favor interpréteme porque yo no sé hablar inglés y yo vengo de Oaxaca, hace un mes llegué y mis piedras se fueron de la vesícula al hígado y el dolor, dijo ella, que era horrible y ya la iban a operar. Yo le dije: hermana, mire qué sencillo es. La vesícula es un órgano, ya se lo iban a sacar. Ya le iban a sacar ese órgano. Un pastor dijo que nosotros somos como esos carros viejos que le quitan piezas y ahí nosotros no vamos a funcionar bien. Cuando nos empiezan a quitar cosas que nosotros necesitamos. Sí, pues así va. Fíjense ustedes. Entonces, la vesícula comienza a filtrar los alimentos que contienen mucha grasa. Y entonces, cuando ya hay demasiada grasa ahí metida, y nosotros no limpiamos la vesícula, entonces ¿qué sucede con esa grasa? ¿Cómo se vuelve? Se vuelven cálculos. Un cálculo es una piedra. Se vuelven duros, se vuelven piedra. Miren lo que hacen con el sebo. El sebo es la grasa de algunos animales. Ese es el sebo. Con eso hacen las velas. ¿Usted ha visto una vela de esas de puro sebo? ¿Cómo está eso? Duro, eso es duro. Si te dan como con la cabeza por una vela de esas, te pueden rajar la cabeza, porque eso es como está, duro. Esa grasa se vuelve aquí así, se vuelven piedras. Por eso dicen cálculos en la vesícula. Entonces, cuando la vesícula está tan tapada o tan tupida, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El dolor. La doctora Brenda Félix, cuando habló aquí en la iglesia, dijo: coma usted todo lo que quiera. Si le gusta la grasa, si le gusta lo que quiera, cómaselo. Después le van a pasar la factura.
Y eso es verdad. A la hermana, ¿qué le hicieron? Le pasaron la factura. Aquí tiene su factura, señora. ¿Cuál es la factura? Una vesícula que el médico le está diciendo que hay que quitarla. Ningún órgano que Dios nos hizo lo tenemos que eliminar. Ni las amígdalas, que la gente le dice las anginas, ni la matriz. Algunas mujeres tienen quistes o tumores en la matriz y va toda la matriz para afuera. Eso no. ¿Por qué razón? Porque Dios lo hizo. Y si lo hizo es porque necesita estar ahí en el cuerpo. Lo mismo los ovarios, que se inflamaron, que se hincharon, que duelen, van para afuera. Entonces los ovarios producen ¿qué? Unas hormonas. Y cuando la mujer no tiene esos órganos, entonces no produce esas hormonas. Entonces, ¿cómo están esas mujeres? Irritadas, se molestan. Parecen de esos gatos que son como una fiera, que no se les puede acercar porque ¡ñam! Ahí va el arañón. Entonces, Dios todo lo que hizo, ¿cómo es? Perfecto. Todo es perfecto. Cada parte de nuestro cuerpo que está allí, ahí debe de estar. Y todos los consejos que el Señor ha dado en su palabra es para que su pueblo viva bien. Aquí ninguno nos tenemos que sacar la vesícula. Un día invitamos, un médico misionero va a venir a explicarnos cómo se limpia la vesícula y cómo se limpia el hígado. Así, rapidito en 2 días, si usted se libra una operación. Y si nosotros no hemos hecho eso en años, pues eso va a ser una bendición. Pero estamos hablando de la generación interperante, de una generación interperante. A ver, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? Es interperante. ¿Qué le gusta? Todas esas pizzas, todo ese queso, toda esa grasa, la Coca-Cola, los refrescos carbonatados, la comida chatarra, o sea, esas hamburguesas y todas esas cosas. Y esos perros, todo eso es malo para la salud. Pastor, hoy en día pues hay muchos jóvenes que están muy obesos, sí, jóvenes de 8 o 10 años que ven. Ese que vimos de 400 de 10 años. 10 años, un niño de 10 años de 400 libras. Niño de 10 años. Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, también debes de saber esto. Y nosotros también tenemos que saberlo. Si Timoteo tenía que saberlo, nosotros tenemos que saberlo. Miren lo que dice, interperantes, crueles. ¿Será que hay gente cruel? Muy cruel. Aborrecedores de ¿qué? De lo bueno. Hay gente que aborrece lo bueno, las buenas costumbres, los buenos principios, lo que estábamos diciendo antes de empezando el tema. Esas bonitas costumbres que han desaparecido, el respeto. Fíjense ustedes, allá en nuestro país, cuando se oye el himno nacional, ¿qué hace una persona que tiene un sombrero? Se lo quita. Cuando entra a la iglesia, si tiene un sombrero, ¿qué hace? Bueno, el otro día estaba viniendo un hombre aquí en la iglesia de Beaufort, que no sé si el hermano Jaime lo recuerda, ese hombre no se quitaba esa gorra. Sí, entonces eso es una mala costumbre. O sea que ya estamos en la iglesia y aquí nosotros no debemos de entrar con una gorra en la cabeza, independientemente del problema que tengamos en la cabeza. Es una irreverencia, una falta de respeto. Y nosotros debemos mantener siempre en orden lo que dice la palabra del Señor. Pues es una visita, no podemos llegar a decirle, oiga Señor, quítese de su gorra, porque Él venía siempre y nunca se la quitó. Nunca, nunca el Señor, nunca se quitó su gorra. Entonces dice aquí, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A ver, ¿será que hay gente que ama los deleites? Y hermanos, si tenemos que cuidarnos ahí para no caer nosotros en esa generación. Es una generación que pone las cosas del mundo por encima de las de Dios. Y es un pecado, un pecado. Esa generación va a ser destruida. Una generación que va a ser destruida por eso. Y miren el último versículo. Aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. O sea que yo tengo que evitar ¿a quién? A esa gente. A una gente como quién. Ahí lo dice. A ver, ¿cómo dice? Leámoslo de nuevo. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A ver, ¿dónde está esta gente? ¿Ve? Es que hermanos, no estamos, nosotros mismos estamos llegando a la conclusión de lo que dice la palabra de Dios.
A ver, ¿cómo ve el Señor esta generación? Mala y perversa. ¿Sabes cómo la llamó Juan Bautista? La llamó una generación de víboras. Hermanos, miren, cuando el Señor venga a hacer un juicio sobre esta tierra, dice en el Apocalipsis, dice que todos, incluyendo a Satanás, se van a postrar y van a decir, eso lo dice Apocalipsis 15, dice: verdaderos y justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y te dará gloria? Porque tus juicios se han manifestado. Toda la gente impía, toda la gente mala, toda la gente que ha hecho mal, que está en esta lista, esa gente se van a arrodillar delante de Dios y van a decir: Dios, usted es justo, termínemos, acabe con nosotros, porque usted es un Dios justo. Antes fue mucha su misericordia que nos toleró tanto tiempo. Hermanos, miren, los hombres vivían más de 900 años. Adán vivió 930 años. 969 vivió Matusalén. Pero hermanos, pongámonos a pensar en esto. ¿Se imagina si un hombre en este tiempo viviera 900 años? ¿Se imaginan ustedes un Fidel Castro viviendo 900 años? ¿Se imaginan ustedes un Hitler viviendo 900 años? Un tirano de esos que arrasaron y que acabaron con tantas vidas de personas y mataron tanta gente. ¿Se imaginan eso? ¿Saben qué es lo que ha hecho la misericordia de Dios? Ponerle un término a la vida humana. En el Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70. Y si llegamos a 80, nuestros días ¿cómo son? Con trabajo y molestia, porque pronto pasamos. Quiere decir que cuando llegamos a los 70 ya decimos: me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y todo me duele. Por esa razón, porque hemos llegado a nuestros días finales. Esta es nuestra generación. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor? Llevar al cielo una generación que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y esos tenemos que ser nosotros. No nos podemos descalificar, tenemos que luchar. Hay jóvenes allá afuera como este joven de esta semana. A mí me dio mucho sentimiento, porque cuando él vio a la hermana Rosalba, la abrazó como que ella fuera la mamá de él. La abrazó, la abrazó. Y hermano, ¿y sabe por qué él hizo eso? Porque a ese muchacho no se le ha dado afecto. Cuando él me vio, él me abrazó y no me soltaba. A ese muchacho no, yo no sé si él tendrá papá o tendrá mamá que lo han cuidado, porque una madre ausente, eso no es una mamá. Una mamá que lleva a sus hijos a la guardería y está por ahí aparte, es la mamá. Pero la que está con ellos los cuida y está aconsejándolos y los abraza y los besa, esa sí es la mamá. Pero una madre ausente no es la mamá. Eso está lleno del mundo. No sabemos por qué él siguió el camino de la droga, del alcohol. No sabemos por qué razón buscó ese camino. No sabemos cuál es la razón. Esa generación es la generación que necesita a Cristo Jesús. Y nosotros somos esas personas que necesitamos vivir el Evangelio para ir y compartir con ellos. Porque si no, entonces vamos a ser amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, o sea, como que no nos interesan los demás, sino yo y primero yo. No, no, no. El Señor quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que hagamos su voluntad y que pongamos en alto su nombre santo. Amén. Y esta generación sacará mucha gente que irá con Jesús al reino de los cielos. Isaías 53 dice: y su generación, ¿quién la contará? Es la generación de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor nos guarde y nos bendiga. Vamos a ir en oración y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche a hacer su voluntad. Vamos ahora.